en el libro de Efesios 5, gloria a Dios, aleluya. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Vamos a estar hablando sobre la falta de identidad en la familia. Gloria a Dios. Porque muchas veces nada más decimos las cosas que son buenas que queremos, pero tenemos que atacar las que no son buenas para poder establecer lo que sea bueno. Y si la casa está llena de cosas que no sirven, necesitamos vaciarla para llenarla de las que sí son buenas. Amén. Amén. Como familia tenemos que enfrentar todos los problemas y buscarle la mejor solución. Así que si ya lo tienen, Efesios 5. Amén. Desde el 1 en adelante vamos a estar leyendo hasta el 6 o el 8. Gloria a Dios. Efesios 5 del 1 en adelante. Cuando todos lo tengan con un amén empezamos. Amén. Amén. Leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre, gracias te doy por tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú puedas hablar a la vida de cada uno de mis hermanos como tú has hablado a la mía. Oro, Dios mío, para que esta palabra encuentre un terreno fértil y ella pueda germinar en nuestras vidas y ella pueda ayudarnos, Dios mío, a encontrarnos plenamente en ti, poder ser nosotros, tener una identidad correcta en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy hablamos del tema, como les decía, falta de identidad en la familia. Estamos celebrando y culminamos hoy con el día que se celebra el Día de la Familia Pastoral, pero en sí el día de toda la familia de la iglesia. Amén. Toda la familia con identidad necesita buscar, primeramente, una familia que tiene identidad debe de buscar la dirección de Dios. Hoy en día cometemos tantas fallas, hermano, porque a veces creemos que la iglesia de Cristo no tiene fallas, pero ¿qué es la iglesia? Es una parte del mundo, y como decíamos ahorita en la clase, si no dejamos atrás la mala conducta que traímos del mundo, esa mala conducta se refleja aquí. Porque la iglesia es como un lugar de donde la gente venimos a regenerarnos, a reeducarnos. Y nosotros tenemos que hacerlo por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestras casas y por el bien de nuestra salvación. Para que nuestra familia de verdad pueda decir, los del barrio, nuestros otros familiares, puedan decir verdaderamente ese hombre y esa mujer, Cristo vive en él. Tienen una identidad en Cristo. Qué bueno cuando nosotros somos reconocidos, porque aún en medio de los nuestros pueden venir a Cristo, pueden hallar salvación por el testimonio suyo y por el testimonio mío. Pero para eso nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo. Si nosotros seguimos como estaban o peor, porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces hay una falta de identidad en la familia. No estamos hablando de la familia pastoral, sino en la familia general, en la familia, en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo ya tiene su identidad. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una verdadera identidad en Cristo. Las personas pueden decir que ven a Cristo reflejado en su vida y en la mía. Pregúntese, le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tanto de la palabra
¿De qué tanto de la palabra, aquí su santa palabra de Dios que leemos, creemos? Pueblo, yo te pregunto, ¿qué tanto de la palabra que tú lees, que tú escuchas, que se te expone, tú crees? Porque de acuerdo a esa respuesta va a ser tu vida, va a ser tu actitud. ¿Por qué? Porque a veces decimos creer en Dios, creer en su palabra, y andamos como, yo le decía a veces a mi hijo que no le gustaba referente a alguien, como perros galengos. Esos que andan por la calle, que comen lo que le tiran y hacen lo que sea. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, nos comportamos en consonancia. Que decía un filósofo de esos de por ahí, soy y después existo. O sea, usted tiene que saber quién es. El que no sabe quién es, vive cometiendo cosas que no debe de ser. Santo. Vive dañando la familia de la fe, vive dañando el nombre de Cristo, y no quedaremos sin recompensa tal cual haga, porque dice su Biblia que Dios no dará por inocente a culpable. Entonces nosotros como familia debemos de entender que estamos viviendo en tiempos cruciales, hermano. No juegue a ser cristiano, no juegue a ser cristiano. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde usted tiene que entender que si usted quiere ir al cielo, que si yo quiero ir al cielo, debo de corregir mi forma de vivir. Y no solo vivir bien, sino hacer que mi vida inspire a otro a vivir bien. Y cuando habla de vivir bien, es vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Que tenemos falla? Todos tenemos falla, pero estamos corrigiendo esas fallas. Si me di cuenta que hice algo que no convenía, me pongo en cuenta con el hermano y arreglar mi falla. Pero muchas brechas podríamos cerrar si nosotros todo lo que vamos a hacer lo ponemos en las manos de Dios. Él siempre nos dará una dirección correcta. Él siempre nos dará una dirección correcta. No hay justificación para hacer lo malo. No hay justificación para vivir con nuestras familias a lo que dé. Usted tiene la recompensa de lo que dé, porque usted vive a lo que dé. Pero si usted vive para Cristo, usted siempre va a tener la recompensa de Cristo. Amén. Y cuando le digo esto, no le hablo de lo que no conozco. Yo sé lo que es no tener nada y no me avergüenzo. Pero siempre he tenido a Dios. Aún cuando no estaba en estos caminos, vamos a decir que estaba enrolada en lo que eran las iglesias evangélicas pentecostales, siempre supe quién era Dios y siempre temí su nombre. Amén. Siempre puse mis planes delante de Él y Él siempre los prosperó. Porque hay algo que dice mío, un versículo en Proverbios 3, del 3 al 5, deleítate, confía en Jehová de todo tu corazón, deleítate en Él y Él hará. Amén. Hoy en día los cristianos no nos queremos deleitar en Dios. Hoy en día los cristianos queremos vivir como vive el mundo y poniendo en práctica las cosas del mundo. Y cuando nos pasan la sana retribución, entonces estamos llorando y diciendo que Dios nos abandonó. Eso es una mentira del mundo. Dice mi Biblia, no, nunca vi justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene que amar al justo. Es tiempo, iglesia, y se lo digo, mírenme hoy aquí con él, aquí, que esta palabra se le quede clavada en su mente y en su corazón, para que cuando venga aquel día no diga, Dios no tuvo misericordia de mí y no me habló. Busque la dirección de Dios en todo. Amén. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Entonces, ¿qué es la identidad? Usted tiene un documento que se llama aquí en este país cédula, un pasaporte, que dice que ahí está fulano de tal, que se llama tal, que nació en tal lugar, que su tipo de sangre es tal, su rostro es tal, su piel es tal, sus ojos es tal. Eso es identidad. Te identifica con una clase social y un país. Entonces, tu identidad del cielo, tu ID del cielo, dice, me voy a poner yo que yo soy Luisa Pimentel, que soy conocida en el cielo. Mi identidad en Cristo dice que yo me congrego aquí y lo que yo hago en lo oculto. Amén. Porque lo que yo hago aquí, bien, yo lo puedo maquillar y ustedes no lo saben. Pero lo que yo hago allá en la intimidad, lo que yo hago en mi trabajo, como yo me comporto, si puedo ayudar a
no lo ayudo, lo dejo que se lo lleve. Si puedo bendecirlo y no lo bendigo. Si Dios me levanta a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana con un sueño bárbaro porque me acosté tardísimo y me levanto todos los días temprano, ora por fulano, me levanto yo. Porque en este ejército tenemos deberes y tenemos derechos. Entonces nosotros tenemos que saber que hoy la familia ha perdido el norte en sentido general. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, vemos que las familias perdieron el norte. Ya no se sabe si es él o ella. Y nosotros nos alarmamos como iglesia, pero estamos dentro de la iglesia y no sabemos si somos de Cristo o del mundo. Entonces esto es más alarmante. Es más alarmante, ¿por qué? Porque aquel no conoce de Dios. Pero usted conoce, usted ha oído, usted ha sido expuesto. ¿Y por qué si usted es expuesto a la palabra y te dice que no miente, sigue mintiendo? Te dice que no chismea, sigue chismeando. Te dice que no robe, sigue robando. Te dice que no sea avaro, sigue siendo avaro. Te dice que no sea codicioso, que no te aire y sigue haciendo lo mismo. Hermano, no era el tema que yo hubiese querido traer, pero fue lo que el Espíritu quiso. Que le digo que cuando me senté ahí digo, oh, pero no puede ser. Yo estoy buscando en Colosenses 3 para hablar de la familia saludable. Y me dice, no. Si no sabemos quiénes somos, vamos a estar cometiendo errores y vamos siendo obstáculos a los que están ahí afuera. Y su sangre va a caer sobre nosotros por nuestra mala conducta. Porque somos llamados a hacer lo bueno. Todos conocemos dónde nos ha llevado esta sociedad de hoy. Nada vale la pena. Todo se puede. Porque dijo Isaías, este pueblo, y lo está diciendo al pueblo de Dios, no al que no es pueblo. De labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. Cuando usted ama, cuando usted tiene el corazón con alguien, mire, pueden haber todos los kilómetros del mundo. Puede estar en Asia, puede estar en Japón, puede estar en China, en Inglaterra, y su corazón está unido en piedad, en amor, en respeto, en consideración. Aleluya. Gloria. Vuelvo a preguntarle, mis hermanos, ¿cuál sería nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestras vidas si nosotros creyéramos genuinamente en la palabra que leemos y en la palabra que se nos predica día a día? ¿Cuál sería? Hágase esa pregunta. ¿Sabe qué? Fueran los hermanos llenos del fuego de Dios. Fueran los hermanos que por donde pasáramos, los enfermos se sanaran. Amén. Fuéramos personas que nunca andaríamos quejándonos porque nos falta nada. Porque dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me da, ¿cuál sería? Una indignación cristiana. Cuando yo digo, hermano, mendigando un pan. Usted es hijo del que hizo el pan, ¿por qué usted está mendigando un pan? Yo no sé usted, pero Luisa Pimentel es su propio juez. Y un juez, mire, inclemente. Mis amigas, aparte de hermana Cristina sabe, mis hermanas aquí, saben que yo soy un juez inclemente. Yo me pongo ahí, como el fiscal, y pongo a Dios. Yo no excuso mis pecados. Yo no los excuso. Los cometo, como todos. Porque dice mi Biblia que si yo creo que no cometo pecado, hago a Cristo mentiroso. Pero yo los pongo ahí. Yo soy del tipo de persona que le digo, Señor, mira mis deseos. Y le pongo nombre, porque tiene nombre. Señor, mira mi caminar. Señor, mira lo que no está bien. Mira mi egoísmo. Viste que me actué de manera egoísta. Hermano, venir a la iglesia, ser de Cristo no es un juego. Hoy en día la gente debe una ñoñería. Si no puedo, me voy para la iglesia. No siento unción. La unción, si usted no la siente, porque usted no la tiene, verifique lo que anda mal en usted. Yo no soy responsable de que usted sienta unción en el culto. Los que adoran no son responsables. La unción es suya y usted tiene que buscarla. Eso es individual como la salvación. El día que Dios me llame a su presencia y yo esté allá frente al trono, cuando se hayan abierto los libros, va a decir Luisa Pimentel, no va a decir los hermanos, ay, tú no adoraste por los hermanos, tú no sentiste unción por los hermanos, tú no hiciste, no, es Luisa Pimentel. Entonces nosotros tenemos que dejar nuestra falta de identidad, estar echando los problemas al otro. Cuando usted vaya a hacer,
cualquier cosa, póngala primero delante de Dios. Aleluya. No importa que sea buena, no importa que no sea tan buena. Hermano, hasta el hecho de usted ir a regalarle algo. Le voy a dar un pequeño corte para que usted vea quién es Dios. Y yo me maravillo con tantas cosas que Dios hace. Yo digo, yo quiero ver, Cristina ahí, cómo Dios hace tantas cosas en la vida de los hermanos, porque no la hace porque nosotros no lo invitamos a Él. Lo tenemos ahí. Somos cristianos de iglesia, hacemos esto, pero en lo mío que nadie se meta. Y entonces, usted puede tener dos señores, el mundo y el diablo, pero a Jesús usted tendrá un solo. ¿Es Él o es Él? Y recuerdo que un día estoy ahí en mi casa y estoy con muchas cosas y he dicho, Señor, tengo tantos vestidos, los quiero dar, ¿por qué? No me los pongo casi, son nuevos y no nuevos. ¿Y a quién yo le voy a dar esto? Y el Espíritu inmediatamente me dijo, llama a fulana, que ella tiene una congregación y ellos son así, para que usted vea que Dios nos ama a todos. Aleluya. Yo lo amo a usted que se pone su pantalón, pero ama al otro que lo honra con una falda. Aleluya. Y yo dije, bueno, déjame llamarla. Y cuando llamo a esa persona, le digo, fulana, mira, yo no sé si a ti te interesa, pero yo tengo esto y esto y esto. Y esta mujer empezó en el espíritu, digo yo, y el Señor me dijo que te dijera a ti que tú tienes mujer. Dice, ya sabes que precisamente le llamé la atención a una hermana porque vino con una falda un poco corta y esa hermana me dijo, hermana, no tengo más. Porque a veces somos muy ligeros a criticar al hermano sin saber si eso es lo único que tiene el hermano. Y esa mujer de Dios, porque es una mujer de Dios, le dijo, pero vamos a orar que Dios nos va a traer la provisión hoy, que yo no conozco a esas personas. Y dice ella, y eso fue una acción de gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue hablando. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene necesidad de algo y usted no la tiene suplida, verifique por qué Dios no se la suplida. Aleluya. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no nos llamó a nosotros a estar en vergüenza. Y le comparto esto porque a veces no tenemos una identidad. Muchas personas hablan del Dios que no conocen. Yo he conocido la bondad de Dios. Yo no sé. Amén. Yo he conocido la bondad de Dios. Amén. No hay justificación para hacer lo malo. Todo el que hace lo malo no viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le está hablando, usted quizá dirá, no, ella habla de familia saludable, pero ella es una divorciada. Sí, yo soy una divorciada, para la gloria de Dios. Aleluya. Y le puedo decir que cuando tuve que afrontar mi proceso, yo, una mujer que siempre he sido ordenada, que siempre he tenido mis ahorros, siempre he entendido el término de que uno tiene que organizarse con lo que tiene. Si son 10 pesos, organícese con un 8,5. Y le puedo decir que muchas veces Dios nos lleva a situaciones para que aprendamos a depender de Él. Amén. Que Dios nos tira como las águilas tiran a su polluelo. ¡Pah! No es que te va a dejar caer, pero o saca ala o saca ala. Y Aleluya. Dios me dijo claramente, necesitas mirarme a mí. Amén. No quiero que mire hermano, no quiero que mire a nadie, mírame a mí. Aleluya. Y todo lo que era de valor, personas que podían ayudarme, Dios lo quitó de mí. Porque Dios me dijo, tienes que mirarme a mí. Aleluya. Y terminé en ese proceso, le puedo decir, con un salario, Dios mío, mi cebolla. No era ni la mitad de lo que yo necesitaba. Y a mí se me iba más de la mitad del salario solamente en casa. Aleluya. Y cuando llegó el tiempo de Dios, hermano, por eso le digo, hay que tener nuestra identidad en Dios. Usted se cree que usted tiene 2 pesos, usted puede tener 20 millones y mañana amanecer sin uno. Pero usted puede tener 10 pesos y yo hacer que eso sobreabunde para todos. Amén. Y yo me quedé porque cuando usted hace lo que usted hace dirigido por el Espíritu Santo, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que la religión diga, cuando usted va caminando conforme al que vio el invisible, Él me dijo que era hasta aquí. Y nunca le he compartido algunas partes, porque era eso o irme al mundo. Era firmar un divorcio o perder mi alma, mi casa y mis hijos. Aleluya. Y como para mí mis hijos valían más que cualquier cosa, mi salvación me valió más que cualquier cosa. Aleluya. Porque yo siempre he entendido que cuando nadie ha estado, Cristo siempre ha estado. Amén. Y yo he tenido una
le puedo decir que recuerdo, la gloria sea de Dios, ese día, un día cuando me mudé a esos apartamentos, después de vivir comodísima, ¿verdad? Comodísima, pero sin Dios, 15 años pasando, lo que usted no se imagina, 15 años orando, lo que usted no se imagina. Pero Dios cambia que quiere ser cambiado. Aleluya. Si usted se cree que usted va a cambiar, usted está equivocado. Solo Dios cambia si usted quiere que Él lo cambie. Porque si usted no quiere, Dios jamás lo va a cambiar. Y recuerdo que entre todos esos días, la gloria sea de Dios, Elizabeth fue allá y ella dio una palabra que ella ni siquiera sabe. Dios me dijo, mira, no te preocupes, no pidas nada, Dios te va a suplir todo. Aleluya. Y yo le puedo decir que desde ese día, yo nunca recibí un peso para esos niños. De la persona que se supone que tenía que tocar la mitad. Yo no recibí un peso y con un salario estrecho. Yo le digo que la mitad se me iba en casa, la otra parte en colegio, la otra parte en internet y teléfono. Pero nunca mis hijos y yo nos acostamos con hambre. Nunca le dije aquí a la iglesia, nunca le puedo decir que le dije, mire, deme algo. Dios siempre tenía a alguien que enviaba, llegaba, me hablaba, y yo no hablaba de esa situación, me hablaba y Dios suplió. Dios fue abriendo mi salario, Dios fue que mis hijos más nunca los llevé a una clínica, mis hijos eran en una clínica a los 15 y los 30. Miren, hermano, a veces hay maldiciones. 15 y 30. Después de eso, como yo hice lo que Dios dijo que hiciera, hermano, a mí me dolió. ¿Por qué? Porque a mí me dolió nosotros, aparentemente, le estoy haciendo este preámbulo porque a veces nosotros hablamos de lo que no sabemos. Se lo hago para que usted no venga a hablar y caiga en pecado. Y recuerdo que en todo eso, yo, Dios mío, llamé a los pastores desde entonces, le puse mi causa, fuimos a consejería. Pero ya yo sabía, porque cuando usted es guiado por el Espíritu, Dios no lo manda a hacer nada de lo loco. Y recuerdo en mi trabajo, para mí nosotros éramos una persona, porque yo le digo, hay muchas esposas que descalifican a su esposo y esposo a su esposa. Eso no es de Dios. Lo que pasa es que ustedes dos pónganselo, tírenselo a una pared. Vayan delante de Dios, porque después que usted echó la moral de alguien por el suelo, no hay forma de recogerlo y después usted vuelve junto. Entonces, mi dilema era, nunca nadie ha visto, siempre yo venía tranquila ahí. Yo iba a mi trabajo, los dos tranquilos, nunca nadie, todo el mundo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, era duro para mí. Todavía pasaron 4 años y la gente me seguía relacionando y preguntando. Pero yo sabía lo que Dios me mandó. Ahora usted sabe lo que Dios nos manda. Usted sabe lo que Dios le ha mandado a dejar y usted ha seguido por ahí llorando. Y recuerdo que el último día que lloré por esa situación fue un día que fui a la Asamblea de Dios. Había un predicador internacional y yo regularmente no soy andada ahí, pero tenía que ir, no recuerdo, que eran los líderes. Y yo me puse a orar. Porque estaba cansada de los hermanos falsos que tienen vida falsa, matrimonios que no sirven y que están divorciados hace años en el cielo y en la tierra, de juzgarlo a otro, porque haya tenido que tomar una decisión, porque ya no se puede, porque mi Biblia dice estarán los juntos si no están de acuerdo. No puede haber usted cerrándole puerta al diablo y el otro abriendo, porque el diablo siempre va a estar ahí. Las parejas no son dos, son uno. Y tienen que honrarse y valorarse y cuidarse, hermano. Aleluya. Y le digo que ese día lloré y dije, Señor, estoy cansada de que la gente siempre me esté preguntando y haciendo cosas. Y mientras oraba, el Señor me dijo la misma palabra que le dijo a Samuel. Ya basta llorar por Saúl. Siempre yo tendré un David. Aleluya. Entonces usted tiene que saber que si usted tiene una situación que le quita la paz, ya basta de llorar por eso. Aleluya. Dios siempre tiene una salida mejor. Y le puedo decir, hermano, que la gloria sea de Dios. Aquí donde usted me ve, yo lo único que tengo son 2 padres ancianos, que es lo que hay que ayudarlos, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. Mi casa y yo estamos de pie porque Dios nos ha mantenido de pie. Amén. Mis hijos no le ha faltado nada y han tenido mejores cosas que las que tuvimos porque Dios es fiel.
Porque una mujer le dijo, yo tengo identidad y yo decido pagar el precio. Amén. Entonces la verdad de Dios debe de ser revelada en nosotros como familia. No podemos perder nuestra esencia por los patrones que el mundo nos da y nos entrega. Por eso hoy vemos que la iglesia, cuando digo la iglesia no es el centro evangelístico, la iglesia en sentido general, que somos cada uno de nosotros, andamos con familias totalmente descarriadas, de familias totalmente, todo el mundo tomando una decisión, pero después cuando viene el golpe, a llorar a los pies de Cristo. Hoy en día muchas veces las familias de la iglesia no tienen temor de Dios. Hablamos lo que queremos, hacemos lo que nos da la voluntad, y como decíamos ahorita, y lo peor, a veces mentimos. Porque a veces no podemos decir simplemente no quiero, porque usted no está obligado a querer siempre. Amén. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios vemos que el impío prospera de una forma y nosotros ponemos en práctica. Ay, porque yo voy a hacer lo mismo que hace el impío, porque él prosperó, y si Dios lo prosperó a él, que no es hijo de la misma. Sí, vaya, usted le va a dar una buena pela por sinvergüenza. Gloria a Dios. Usted sabiendo lo que debió de hacer, no lo hizo. Amén. Aleluya. Por eso nosotros debemos de practicar lo que dice Romanos 12:2. Vamos a leerlo, gloria a Dios. Dice Romanos 12:2. Que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy para el banco a coger un préstamo. Usted le pidió a Dios y le dijo a Dios si esa era la voluntad agradable y perfecta. Porque yo le puedo decir que si es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Él le va a dar la salida. ¿Usted sabía eso? Porque todos hemos tomado préstamos. Pero cuando son lo que es la voluntad de Dios, Dios nos responde, Dios nos respalda, Dios hace lo que tiene que hacer en un momento. Yo le decía, ese otro testimonio a mi hermana, que hubo unos días atrás, el año pasado, hace un año, antes de eso, Dios me envió. Tuve que tomar un préstamo a un banco. Tenía que saldar algunas cosas, todos saben que mi hermano murió y no por eso, había otras cosas, pero yo quedé con algunas situaciones. Y en medio de esas situaciones Dios me dijo que hiciera algo, pero ese algo yo no tenía el dinero, pero era el tiempo de Dios, porque lo mejor es usted estar seguro que es el tiempo de Dios. Lo mejor es usted estar seguro que eso viene de Dios. Y yo lo hice, pero quedaban como 100,000 pesos y a mí me molestan las deudas. Yo no sé usted, a mí me molesta. Eso me da como una cosa, una picazón. Y yo tenía, porque eso yo lo pago de mi salario perfecto. Pero iba por ahí porque, por eso que le digo, hay una identidad en Dios. Y yo me he parado, voy a caminar, y Yari y yo vamos, y digo, Yari, así, porque el don de fe no es algo que usted porte, es algo que Dios lo activa en un momento, y usted tiene que estar pendiente. Y le digo así, en medio de la calle, a mí que no me importó quien me viera. Señor, mira, quiero pagar esa deuda y no quiero que salga ni de mi trabajo, ni de los trabajos extras que yo haga. Yo no sé cómo. Y en el acto yo me les reía a Dios igual que Sara. Porque yo dije, ¿quién me la va a pagar? Si yo no tengo un marido que tenga el dinero para pagarla, ni tengo tampoco padres ricos que me den ese dinero. Pero Dios dijo a mí, Dios parece que dijo, pero se te olvida el padre que tú tienes. Aleluya. Hermano, miren, en menos de un mes o mes y medio, mi papá le apareció una tierra que ni yo nunca me recordaba que él la tenía y fueron allá porque se la estaban tomando a vender, a comprársela. Dios nos mandó a esa gente de Santiago a mi casa, al campo, y mi papá vendió esa tierra por un par de millones y mi papá me dio mi dinero que yo necesitaba para pagar mi deuda. Amén. Pero eso no lo hace con Luisa, no lo hace con cada uno de ustedes. Amén. Entonces no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos mal. Eso hizo Dios conmigo. Entonces yo le puedo decir, yo no sé usted, pero yo sé quién es mi Padre. Amén. Yo sé quién es mi Padre. Y por encima de todas las cosas, usted podrá decir, a todos nos han pasado de todo. En este camino nos pasan a todos de todo, pero usted elige. Usted sabe que la elección que usted hace de lo que usted debe de hacer es lo que va a cambiar su forma, es lo que va a cambiar su vida con su familia.
Por eso debemos poner en práctica siempre, renovado, como dice aquí, en nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la buena voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, pero es agradable y es perfecta. Amén. Y debemos despojarnos de esa manera antigua de vivir. Ah, no, porque esto es así. No. El cristiano tiene que vivir como dice la palabra. Y en la Biblia nos relata diversas familias, que nos vamos a pasar rapidito porque estamos tarde. Vemos familias que encontraron la ruina porque hicieron lo que no debían de hacer. Nosotros vemos aquí la familia de Noemí en Belén. Hubo una gran hambruna en Belén y ellos se fueron a Moab. Pero el Señor dijo que este es un pueblo maldito por Dios. ¿Cómo va a ser que usted, siendo hijo de Dios, se va al mundo a buscar dinero? Santo. A veces hacemos eso, ¿sabe? ¿Y cuál fue la ruina? No le voy a leer, usted lo va a leer en su casa en Ruth 1 del 1 en adelante. Y dice que su esposo decidió irse a Moab porque ellos no tenían comida. Y se fueron. Usted dirá, bueno, si yo no tengo comida, yo me fui por la huerta, me voy. Como hay cristiano, me voy a negar, hago todas las cosas. Los que no conocen a Dios, Dios no lo tiene por pecado. Pero usted que conoce, sí. Haciendo negocios fraudulentos, haciendo cosas, usted no debe de hacerlo. Que lo haga todo el mundo, pero usted no. Entonces, esta familia se fue para Moab. ¿Y qué recibió allá? Esta mujer perdió su esposo, perdió sus 2 hijos, ruina total. Usted dirá, ¿por qué? Porque no tenían una identidad en Dios. Si ellos tienen una identidad clara en Dios, ellos se quedan en Belén. Porque vemos que años después, ella volvió y vos, que era parte de la familia de su esposo, era uno de los hombres más ricos. Y si vos comió, él también había comido, él, su esposa y sus 2 hijos. Muchas veces nos desesperamos por el proceso y buscamos salidas alternas. En Cristo no hay salidas alternas. El cristiano que vive buscando salidas alternas vive en vergüenza. Siempre. Y vemos aquí que esta mujer dice que cuando volví a Belén, gracias a Dios que Ruth hizo y con ella, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque de amargura, Noemí es la dulzura, de amargura está mi alma. Qué triste. Pero si ella como mujer le estorba el IND, su casa no se pierde. Así que le digo a las mujeres que están aquí, si tu esposo está en lo que no debe de estar y tiene una decisión, estórbale, porque la salvación es individual. Y si es conforme a Dios, usted tiene derecho a pararse y decir eso no. Hágalo usted, pero yo no. Usted lo puede hacer, perfecto, vaya con Dios, que le vaya bien, pero conmigo no cuente. Entonces, nuestros deseos a veces de suplir necesidades físicas, financieras, necesidades de casa, necesidades de pareja que no tiene, a veces nos lleva a tomar atajos que nos llevan a la perdición, atajos que nos llevan a herir nuestro corazón, atajos que nos llevan a la muerte, porque vemos aquí que el precio de esta familia fue muerte. O sea, esta familia quedó totalmente destruida. ¿Por qué? Porque buscó un atajo, porque no esperó en Dios. Y porque dice Santiago 4:17 que no debemos de olvidar que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No tiene que buscar nada más. Entonces nosotros tenemos que ver que el que tiene identidad no se desespera, espera. El salmista dijo pacientemente, espera en Jehová. ¿Usted se cree que cuando usted tiene una situación es fácil esperar? No es fácil. Todos los que hemos esperado sabemos que no es fácil. Pero debemos de hablar la palabra y seguir creyendo en el Dios que no miente. En el Dios que si dijo que a Él, que hace, Él hará. En el Dios que dice que nada ocurre sin que Él lo permita. Y que todo lo que Él ha dicho y ha querido, ha hecho. Entonces, nosotros vemos aquí que esta familia perdió. Pero ¿cuál fue otra familia? Sí, si usted lo busca en 1 Samuel 15, 19 al 30, vemos a Saúl. Saúl se desesperó. Primero quiso poner ofrenda. Usted lo mandaron a poner ofrenda. Los cristianos muchas veces en nombre de lo bueno perdemos la salvación y perdemos la bendición. Hay cosas que naturalmente no son pecados, pero ¿qué lo motiva a usted a hacerlo? Dios lo mandó a usted a hacerlo. Y era lo que hablaban ahorita. Hay posiciones que usted no tiene que tomarlas porque no son suyas. A usted no se la delegaron. No es que lo que usted esté haciendo esté mal. Es que si a usted Dios no lo puso a hacer cosas, usted no debe de hacerlo.
porque es todo lo que no proviene de fe. Gloria a Dios. Entonces muchas veces queremos llenarnos de afanes y de cosas y servicio a Dios, pero ¿sabe por qué la gente a veces se sobrellena de vamos a decirlo, ministerio? Que ministerio es lo que es servicio y de hacer cosas para Dios, porque está vacío de la presencia de Dios a quien le sirve. Porque cuando usted está lleno de Él, Él siempre lo va a direccionar en todo tiempo. Y dice que Saúl se desesperó, hizo ofrenda. Usted podrá decir, ¿hacer ofrenda es malo? No, pero no era él que le correspondía. Entonces, si usted está haciendo algo que no es malo, pregúntese si a usted le corresponde hacerlo. Porque a veces dice, yo estoy cansado de hacer tanto para el Señor y no recibo bendición porque está haciendo todo menos lo que lo mandaron a hacer. Aleluya. Todo menos lo que lo mandaron a hacer. Amén. Entonces vemos que este hombre no solo fue terrible y pecó, sino que también dice, hónrame delante de los hombres, porque sabe que ya Dios le quitó la honra y quiere que lo honre. Entonces eso está mal. ¿Cuál otra familia que vemos en el Nuevo Testamento? La que decía ahorita el hermano Julio, Ananías y Zafira. Esto lo vemos en Hechos 5, ¿verdad? Del 3 al 10. No debemos creer que podemos engañar a Dios. Usted cree, usted me podrá engañar a mí, pero a Dios no. A mí. Y si somos espirituales, lo dudo. ¿Saben? Porque a veces Dios le muestra cosas a usted que usted dice, ay, pero Dios mío, perdóname. Y después usted ve, no era perdón, es que el Espíritu escudriña la mente y los corazones. Dice que esta pareja, como toda la iglesia, iba y vendía sus propiedades y lo traía a los pies de la iglesia. ¿Verdad? Porque en el Nuevo Testamento no era un diezmo, la gente vendía y se desprendía, porque dice que cada uno dio como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice aquí, ¿a qué diezma? Al dador alegre. Al dador alegre. Si usted lo da con equidad y mezquindad, a Dios no le hace falta eso. Ruede, que eso lo que trae es ruina. Pero es lo que usted da con equidad, que usted da con desprendimiento. Y dice que ellos vendieron su propiedad porque hay mucha gente que quieren parecer, pero no son. Y fueron a llevaron toda su propiedad, pero como le dijo Pedro, la casa era suya. Si usted no la quería dar de la mitad, pero no mienta. Entonces ellos vinieron y querían pasar como todos los hermanos que lo daban todo. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿sabe qué has mentido al Espíritu Santo? Usted y yo no sabemos que ustedes somos sellados con el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Aleluya. Entonces, todo lo que usted hace, yo hago. Eso está ahí en 3D, esperando que nos paremos allá delante del trono. Gloria a Dios. Y entonces dice, sí fue esto, porque mentiste al Espíritu, muerto. ¿Cuántos muertos si Dios siguiera actuando así hubiera? Pero viene la esposa, Zafira. Fue verdad que, por eso le digo, esa era una familia que no tenía identidad con Dios, porque ellos veían lo que Dios hacía. Ellos veían todo como Dios se movía. ¿Cómo se le atreve a mentirle al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo se atrevieron? A las 3 horas, a enterrarte también. Se fue su riqueza y se fue todo. Porque nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener nuestra identidad en Dios. O estoy en Cristo o estoy en el mundo. Si está en Cristo haciendo lo malo, váyase para el mundo, que quizá un día Dios tiene misericordia y pone arrepentimiento en su corazón. Esto no es media parcela, esto es la parcela completa. Entonces vemos que esta familia recibió esa gran ruina. Pero nosotros vemos, y quise traer me traía, ya cuando había terminado, el caso de Abigail, allá en el Antiguo Testamento, y su esposo, Nabal, vio a una mujer que salvó su casa y su vida por no estar de acuerdo con un hombre necio. Hermano, porque a veces decimos, cuando queremos hacer lo malo, es mi esposo, yo debo de hacer. No, en lo malo no. En lo malo no, es mi esposa. En lo malo no, amigo. Porque más allá de tu esposo, tú tienes a Cristo. Amén. Más allá de tu esposa que te puede manipular, porque a veces las mujeres somos muy manipulables y nos gusta manipular a los hombres, ¿verdad? Las mujeres todas, eso es un asunto. No ve que Eva llevó a lo que no debía. Hermano, eso está ahí. Oye, entonces nosotros tenemos que saber y ver cuál es mi identidad.
Vemos que Jezabel llegó acá a hacer lo malo. Entonces usted tiene que saber qué espíritu opera en su casa, en su vida, en su familia. ¿Cuál es lo que me identifica a mí como familia? Para yo erradicarlo. ¿Y qué es lo que me está robando la identidad? ¿Qué es lo que me está robando la identidad? El valor como hijo o hija de Dios. Hay cosas que nos roban la identidad como hijos de Dios. Hay cosas que no son de Dios y nosotros tenemos que echarlas fuera en el nombre de Jesús. Pero ya para de las personas que también hicieron lo malo, vemos aquí a Abinadab. Primera de Samuel 7, del 1 al 12. No vamos a leer porque están tardísimos. Usted da nota, después usted lo va a ver y usted puede tomar sus notas. Amén. Dice que este hombre en la presencia de Dios tuvo 20 años en su casa. Y usted sabe lo que usted viví como familia de Dios. 20 años con Jehová y Jehová no hizo nada. Usted a veces dice, no, vamos a ponernos, y discúlpame David, en esta iglesia Dios no va a hacer nada. Vergüenza debe de darle usted, porque usted es el que no está haciendo nada. Usted es el que no está reconociendo a Dios a que usted le sirve. Si los enfermos siguen igual, si las personas no tienen una palabra que lo aliente, que le llegue al alma y al corazón, usted y yo somos los que estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, la presencia física y espiritual estuvo en su casa, pero no honró a Dios. ¿Sabe qué hizo? Delegó funciones. Se la puso al hijo Eliezer, que fuera como sacerdote, Dios se desentendió de eso. Yo le puedo decir que mejor un día laborando lo que Dios quiere que 1000 sin ser lo que Dios quiere. Usted no sabe que usted puede, de 10 pesos, Dios puede hacer todo lo que a usted hoy le falte. ¿Qué a usted le falta? Póngale a Dios. Yo no sé, pero ¿qué a usted le falta que usted quiere en su vida? Póngaselo delante de Dios y hómbrelo. Obedézcale. Y usted me va a decir a mí que usted no va a ver desde mañana, desde hoy, como Dios empieza a mover y a ordenar y a posicionarse, a ayudarlo y a libertarlo de toda cautividad. Amén. Porque a veces decimos, este hombre no, es que Dios no está ahí. No, el que no estaba ahí era usted. Dios dijo que él honraría a los que le honran. Amén. El pueblo de Dios salieron todos 600,000 de Egipto. ¿Cuántos entraron a Canaán? Entonces no seamos nosotros que seamos 100,000 iglesias, que la asamblea de Dios es la iglesia más creciente del mundo y que cuando suene la trompeta haya nada más un poquito aquí en el cielo. No se trata de que a qué pertenezco, se trata, ¿pertenezco a Cristo? Estoy haciendo como familia mi trabajo en mi sector, en mi otro entorno familiar, porque somos familias. Está bien, papá, mamá, hijo, hermano, pero usted tiene primos, sobrinos, ellos están viendo a Cristo en usted. Habrá personas que van a recibir su salvación, ¿sabe qué? En el último momento, porque usted tiene testimonio, porque si no, se van a ir sin Cristo. Y esa sangre va a caer en cada uno de nosotros. Pero nosotros también tenemos que ver que hay personas que sí honran a Dios. Y entonces no querramos ser como Abinadab, que en la presencia duró 20 años, ahí nunca hubo bendición, y para colmo, cuando se fue, hubo muerte. Tú sabes que cuando nosotros nos honramos la presencia de Dios, Dios nos deja un tiempo, y nosotros hacemos y decimos y creemos que estamos bien. Pero cuando llega el tiempo, Dios dice hasta aquí, entonces Dios trae muerte. Y no será solo. Así que miremos bien lo que nosotros hacemos delante de Dios como familia. Miremos bien lo que nosotros hacemos. Porque este hombre no recibió ningún beneficio y perdió a su hijo. ¿Por qué? Porque no supo honrar a Dios. Pero ahora vamos a hablar de cosas mejores y no nos falta mucho. Veamos las familias que honran a Cristo, que tienen identidad en Cristo. Amén. Vamos a ver el caso, empezamos por el Antiguo Testamento. Obed-Edom. En 3 meses, este hombre le llevaron el arca por casualidad, porque el rey dijo, yo no la llevo por mi casa. Como diría en buen dominicano, la pelona está fuerte, que no mienten ese nombre por aquí. La dejó por casualidad en casa de Obed-Edom. Pero este hombre honró a Dios. Él se invistió él, no le delegó a sus hijos, se invistió él como sacerdote de su casa. Él vino y honró a Dios, y a los 3 meses le fue dicho al rey, mira, por causa del arca en la casa de Obed-Edom hay bendición.
tiene que haber bendición. Amén. Si tú estás identificado con Dios en tu casa, tiene que haber bendición. Porque donde Dios está, Dios cambia. Amén. Dios no necesita años para que tu historia cambie. Aleluya. En segundo, cambia. Porque el 20 años a 3 meses, mire, la diferencia es mucha. Y este hombre recibió gracia, recibió favor. Y no solo lo que recibió ahí, sino que hasta el día de hoy, si el templo se instaura de nuevo, sus hijos fueron porteros de los que guardaban los tesoros del templo. Aleluya. Gloria a Entonces Dios. eso quiere decir, hermano, amigo, que cuando Dios está en su casa y usted lo honra, usted sabe que usted es hijo de Él, porque su espíritu le guía, tiene que haber cambio. Usted no va a tener una vida miserable. ¿Usted sabe lo que es una vida miserable? Querer y no poder. Eso es lo que usted es miserable. Usted quiere todo, pero no puede nada. Pero si Dios está en su casa y Dios está en la casa y usted le honra, van a pasar cosas grandes en su vida, en su ministerio, en su familia, porque usted sabe que es hijo y en los hijos nosotros le damos herencia y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces este hombre fue diferente. Nosotros no podemos tener una actitud apática y creer que Dios nos va a bendecir. Eso no funciona así. Entonces vemos en 1 de Reyes 4 del 8 al 16, la mujer tsunamita. Usted tiene que aprender a reconocer la presencia de Dios. Ella sabía que Eliseo no era un truán. Ella pudo ver en el espíritu, ese es un hombre de Dios. Yo lo voy a invitar a mi casa. Pero usted solo no puede invitar a la presencia de Dios. Y yo lo necesito, hoy lo voy a invitar porque me quiero sentir cómoda. No, ella fue más allá. Ella dijo, no, yo le voy a hacer morar. Porque dice Salmo 99, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ella dijo, no, yo no lo quiero de pasada. Nosotros tenemos que entender que no podemos querer al Espíritu, no podemos querer sus manifestaciones de pasada. Tenemos que hacerle habitación en nuestros hogares. Tenemos que hacer habitación en nuestras familias. Tenemos que decirle a Él, yo quiero oír tu voz cada día. Yo quiero tu dirección. Yo quiero que donde tú no vayas, yo no vaya. Yo quiero que si tú no quieres que yo me mueva, no me muevo. Pero por eso es que estamos en tanta dificultad, porque no lo sabemos. Jesús dijo, oh Jerusalén, si tan solo hubiese conocido el tiempo de tu visitación. Qué triste que llegue Cristo a nuestra casa y no lo reconozcamos. Qué triste que Cristo esté ahí, nosotros en nuestro corazón, como los hermanos, y no ardía nuestro corazón y no sabíamos. No, ella identificó y ella trajo la vida a su casa y su vergüenza se fue quitada. Entonces, ¿cuál es la cosa que te avergüenza como familia hoy? Que no te deja dar el testimonio que Dios quiere que tú des. Invítalo a Él que entre a tu casa, hazle morada, ponle cama, ponle mesa, ponle luz y Él va a alumbrar y te va a dar la dirección que tú necesitas. Aleluya. ¿Cuántas cosas vivimos carentes porque no sabemos a quién le hemos creído? Hemos perdido. El enemigo se ha encargado de que usted y yo perdamos la identidad. Yo le decía a mi hermana, señores, cuán bueno, ya que está ahora en esos hospitales y que me cuenta para poderse desahogar un poco. Y yo le digo, ¿cuántas falta hace Cristo? ¿Cuántos cristianos llenos de Dios necesitamos para que pasemos por esas camas y le ordenemos a esos demonios de enfermedad que salgan? ¿Cuánta opresión hay en la vida y nosotros aquí dándonos lo que no debemos los unos con los otros? Estamos como dijo Cantinflas, en vez de amarnos los unos con los otros, armamos los unos con los otros. Hermano, esto no es preciso. Usted y yo somos la luz de la tierra. Nosotros todos somos llamados a traer el reino de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que, como esta mujer, decir no a su esposo. Vamos a hacerle morada a este varón de Dios. Vamos a hacerle morada al Espíritu Santo de Dios. Vamos a invitarlo cada día que Él muestre en nuestras vidas, en nuestra familia, lo que hace falta. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No se conectan los cantitos dentro de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, otra familia que también me agrada del Nuevo Testamento es la familia de Cornelio y su casa. Este fue un italiano, gloria a Dios. Primer gentil donde cayó el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque él le buscó con devoción. Dios no hace excepción de personas. Y le hizo entender a Pedro y a los de la circuncisión que Dios no hace excepción de personas. Este hombre oraba y tenía una vida piadosa. Y se le apareció el ángel y le dijo: mira, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Qué lindo y hermoso. Así mismito, si usted está orando delante de Dios, el ángel de Jehová va a su casa. Y le dice: mira, Felipe, tus oraciones han sido contestadas. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, nada. Nada es imposible para Dios. Dios sigue sanando. Dios sigue abriendo vientre. Dios Amén. sigue quitando enfermedades. Amén. Dios sigue trayendo inteligencia y sabiduría como trajo a Daniel. Dios sigue poniendo hermanos y hermanas en eminencia como puso Josué. Dios sigue, Dios mío, cerrando la boca de los leones como cerró aquellos leones. Y entonces, ¿por qué nosotros vivimos abatidos y vueltos, etcétera, por disparate? Yo reto a cualquiera de ustedes que tenga una situación, sea cual sea, de la índole que sea, póngala delante de Dios para que Dios le dé solución. Amén. Crea en Él, confíe en Él y usted la va a ver resuelta. Amén. Sé que los hogares están pasando por muchas situaciones. Hermano, mire, el que haya esposa dice que halló el favor de Dios. Amén. Amén. Si su esposa le falta sabiduría, usted como varón, pídale a Dios que le dé sabiduría a su esposa. Pídale a Dios que puedan remar juntos hacia el supremo llamamiento al que todos fuimos llamados. Si su esposo le falta sabiduría, no lo critique. Llévelo en su rodilla y dígale: Señor, ¿cuál es tu buena voluntad para nosotros? Nosotros queremos honrarte, nosotros queremos vivir vidas que puedan impactar a otros. Señor, hemos pecado porque fallamos, hermano. Es una deuda. Coja hoy mismo lápiz y papel y escríbasela toda. Usted la conoce, usted la cogió, usted la conoce, ¿verdad? Y escríbale a Dios su deuda. Y dígale: yo quiero que tú me visites como visitaste a Obed. Pero no que me visites, sino que te quedes. Aleluya. Yo quiero que tú empieces a borrar esas deudas que me quitan la paz, que me quitan el gozo, que me quitan la alegría, que me han quitado la dignidad de padre, de proveedor, de mujer. Mira, mis hijos, son mis hijos los que son una carga. Señor, míralos aquí. Empieza a alinearlo, empieza a enderezarlo, empieza a quitar. Yo no sé si usted es una madre de la que hace que estorbe. Muchas veces como padres no queremos decirle en un momento que no a nuestros hijos algo, pero yo puedo decir que sí. Primero digo: Jehová, si no es de ti, estorba lo que no salga de mi boca. Amén. Usted supo amén, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué nosotros vivimos tan cargados con cosas que le corresponden a Dios? Si usted se alinea a Dios, Dios alinea su casa. Amén. Si usted se alinea a Dios, alinea su casa, porque vemos que Cornelio oraba, era fiel, y Dios le envió a Pedro, pero más que a Pedro, le envió a su Santo Espíritu para que también ellos recibieran la promesa. ¿Por qué usted no está recibiendo la promesa del Padre en este día? ¿Por qué usted sigue con los mismos afanes de 2023, 24, 25? Hermano, estrene gloria nueva, estrene cosas nuevas, estrene hasta situaciones nuevas para que usted retar su fe, lo que Dios le ha dicho, para usted ver que usted va creciendo. Amén. Aleluya. Entonces, mis amados, procuremos encontrar nuestra identidad en Cristo. Amén. Como le decía ahorita, porque como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Amén. No los que tengan 20 años en el Evangelio, no los que tengan 30, no los que tengan una posición, no los que tengan nada, los que son guiados por el Espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu tiene los frutos del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, yo quiero dejarlo con esta nota que me ministró a mi vida. Mientras iba por los pasillos de mi oficina, el Espíritu trajo muchas cosas a mi vida, y entre una de estas fue esta, y con esto terminamos. No quiero predicar el Evangelio que no vivo.
quiero vivir el evangelio que predico. Amén.